Bueno, esta mañana vamos a estar en Juan, en el capítulo 2. Juan 2, 1 al 11. Es una escena en la vida de Jesús, que tomó lugar precisamente en un pueblo llamado Caná de Galilea. El año pasado estuvimos allí y renovamos nuestros votos matrimoniales justamente allí, donde fue las bodas de Caná, allí en Galilea. Y hay una escena en la vida de Jesús donde Jesús realiza el primero de sus milagros. Es allí precisamente en ese pequeño pueblo de Caná de Galilea. Así que vamos a leer esa porción que está en segunda de Juan, segundo capítulo del Evangelio según San Juan, del 1 al 11. Si alguien lo tiene, lo puede leer en voz alta para todos. Amén. Sí, amado. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando él vino, se acabó. La madre de Jesús le dijo: ¿ya no tienen vino? Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo?, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes: hagan lo que él les ordene. Había allí 6 tinajas de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes: llenen de agua las tinajas, y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, les dijo Jesús, y así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo: todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya están bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra de Dios. Gloria a Jesús. Este texto, como dije, muy interesante, el primero de los milagros del Señor. Y es un milagro que llamaríamos, ¿verdad?, un poco extraño. Yo tenía un señor que él tenía, ¿verdad?, una tendencia muy fuerte, no había vencido todavía el vicio. Él dice que hacía su devocional siempre en Juan capítulo 2, comenzando en el capítulo 1. Le encantaba leer que Jesús había multiplicado el vino. Bueno, yo no sé por qué el Señor multiplicó el vino, pero hay algo interesante en este texto. Y es que lo que yo quiero puntualizar es la influencia poderosa que tienen las madres sobre sus hijos. Ustedes no saben en qué proporción las madres juegan un rol decisivo en la vida de sus hijos. Las madres tienen la capacidad de poder darle forma al barro y pueden hacer, ¿verdad?, de gran influencia, pueden aportar algo decisivo en la vida de sus hijos. Y como hoy es el Día de la Madre, yo quiero que tomemos conciencia de eso. Es muy importante, muy, muy importante. Se dice usualmente que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer, y siempre pensamos en la esposa, pero no necesariamente es así. Muchas veces la madre tiene más influencia, porque hay algo que la madre deposita en la vida de un hijo, hay algo que siembra, hay algo que se queda al interior. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno es niño, uno es como un cemento fresco. El cemento, cuando está fresco, la impresión que usted deje allí se queda para siempre.
Una vez que se seca, que fragua el cemento, ya el estampado usted no lo puede borrar. Y cuando nosotros somos niños, la madre tiene una gran influencia sobre nosotros. Una gran influencia. Se lo digo categóricamente porque mire, yo, como ustedes lo saben, mi papá murió cuando yo tenía 4 meses de haber nacido. Yo no conocí la figura de un padre, pero mi mamá y especialmente mi abuela, porque yo me crié con mi abuelita, ellas marcaron mi vida, infundieron un temor por Dios desde pequeño que eso no lo pudo deshacer, no lo pudo revertir nada ni nadie, porque era algo que estaba impreso en mi corazón. Cuando yo era cemento fresco, ellas metieron su mano allí y dejaron una marca, dejaron una señal, dejaron un recuerdo tan poderoso, una convicción tan poderosa de Dios en mi vida que fue determinante y decisiva. Así que sé de lo que les estoy hablando. Muy importante, muy importante. Así que madres tienen una gran influencia sobre sus hijos. En buena medida lo que sus hijos van a llegar a ser depende de ustedes. Y bueno, alguien dice, pero ya los míos están crecidos, ya están grandes. No. Las madres siguen teniendo un nivel de influencia importante en la vida de sus hijos. Muy decisivo, muy importante. Así que este texto a mí me llama muchísimo la atención, porque si ustedes se dan cuenta, es María, de alguna manera, la que induce, ¿verdad?, la que persuade a Jesús a que lleve a cabo un milagro público. Este es el primero de los milagros públicos de Jesús. Yo no sé si Jesús, ¿verdad?, tornaba el agua en vino cuando se les acababa el vino en la casa. A lo mejor lo hacía y por eso María estaba convencida de que lo podía volver a hacer, ¿verdad? A lo mejor cada semana, en vez de ir a buscar el vino allá a la vinatería, María le llenaba el cántaro de agua y le decía: Jesús, ven hijo, por favor, que se nos acabó el vino, ora por... A lo mejor, yo no sé, pero María estaba supremamente convencida de que Jesús lo podía hacer. Y si estaba convencida, era porque había una experiencia previa, ¿no? Que María le ordenó a los sirvientes de aquella fiesta, porque las bodas en la antigüedad, en Galilea, en contexto judío, duraban muchos días, no eran como las bodas del día de hoy. Y sabe que eso sigue siendo una tradición todavía en el Medio Oriente. Las bodas duran mucho tiempo. No sé si tanto como antes, como una semana completa, pero duran varios días. El caso es que a esta gente no calcularon bien y se les acabó el vino. Pero fíjense lo interesante, la influencia de la madre en la vida de Jesús, al punto de que María ordena que llenen esos contenedores de agua, 100 litros, imagínense lo grande y lo pesado que eran, y le pide a Jesús, ¿verdad? Le dice a ellos: hagan todo lo que Él les ordene, todo lo que Él les pide hacer, háganlo. María estaba completamente segura, convencida de que Jesús lo iba a hacer, de que Jesús iba a hacer el milagro. Tremendo. La influencia de una madre en un hijo. Entonces, pensemos en eso, porque es determinante, sobre todo cuando nosotros podemos influenciar positivamente en la vida de nuestros hijos. Nosotros tenemos un rol, nosotros tenemos una gran responsabilidad también, y quiero que nosotros pensemos en eso detenidamente, porque Jesús responde, ¿no? Y dice, pero mujer, ¿qué tengo yo que ver con eso? Es lo primero que dice. En otras palabras, Jesús trata de evadir esa situación, porque Jesús se está poniendo en una situación un poco tensa, porque es la primera vez que va a hacer algo de ese tipo en público. Y entonces él, como que incluso la respuesta de Jesús es todavía más allá. Dice: ¿no ves que todavía no ha llegado mi hora? ¿A qué se estaba refiriendo Jesús con que todavía no había llegado su hora? Lo que quiere decir
es que todavía no había comenzado formalmente el ministerio público de Jesús. Usted sabe que Jesús hizo ministerio por un poquito más de 3 años. Pero lo que Jesús está diciendo aquí en este texto es que ese periodo en que Jesús comienza su ministerio público todavía no había comenzado. Y fíjense qué interesante, podríamos decir de alguna manera que es la insistencia de María la que logra de alguna manera que Jesús haga el crossover, que Jesús cruce la línea y comience formalmente su ministerio público, puesto que este es el primer milagro que Jesús hace en público. Y miren, dice que quienes estaban allí, los que lo rodeaban, sus personas más cercanas, discípulos, creyeron en él. Al ver semejante milagro, creyeron en él. Y ahí echa a andar, ¿verdad? Echa a andar el resto de la historia de Jesús, relatada por el Evangelio según San Juan. Todos los otros sucesivos milagros que el Señor hizo, tanto en Galilea como en Judá. Una cosa, ¿verdad?, impresionante. Pero, de nuevo, el énfasis que quiero poner es que la madre tiene una influencia. Mire, nuestro hogar juega un papel decisivo en lo que nosotros somos. Lo que se genera en el hogar, lo que una madre aporta a un hogar, es algo que es difícil de calcular su influencia. Es difícil calcular su influencia. ¿Por qué? Porque es tan grande, es algo que de forma imperceptible, podríamos decirlo de alguna manera, va dándole forma, va dándole la simetría definitiva de un ser humano. Así que las madres tienen esa capacidad. José no estaba en la escena, ¿verdad? Nosotros sabemos que José, después de jugar un rol decisivo en el nacimiento de Jesús y de acompañar ese proceso cuando Jesús está muy pequeño, luego desaparece de la escena. Presumimos que José muere. Pero María es la persona que está al frente y que está acompañando además el ministerio de Jesús. Mire, María es un gran soporte en el ministerio de Jesús.Nosotros lo sabemos porque al leer los evangelios nos damos cuenta del rol decisivo de María. Pero un hogar, la mujer es una columna vertebral en ese hogar. No hay un hogar bueno sin un padre y una madre. Ambos tienen un rol. Pero usualmente la madre, como es la que pasa más tiempo en torno a sus hijos y en confeccionar, en entretejer la atmósfera de ese hogar, puesto que el hombre sale a trabajar fuera, la mujer tiene un rol muy importante en lo que los hijos respiran, en el ambiente, en la atmósfera que genera un hogar. Mire, la vida de un hogar transforma la vida de una persona. Escuche lo que le estoy diciendo. ¿Cómo sabemos que eso es así? Mire, los judíos han sido el pueblo más perseguido sobre la faz de la tierra. No hay un pueblo que haya sido odiado más, perseguido más y torturado más, matado más que el pueblo judío. No por unos cuantos años, siglos. Los judíos son, ¿verdad?, una raza que ha sido perseguida, violentada, ultrajada por siglos. ¿Y sabe cómo los judíos han sobrevivido? Porque en ocasiones no tenían sinagogas, no se podían reunir públicamente, no se podían reunir clandestinamente. ¿Cómo hacían? ¿Cómo sobrevivió el idioma? ¿Cómo sobrevivió el idioma hebreo? ¿Cómo sobrevivió las costumbres hebreas? ¿Cómo sobrevivieron su música, su arte? ¿Cómo sobrevivió? ¿Sabe quién lo sobrevivió? ¿Sabe quién lo protegió? Las mujeres, las madres. Porque uno es judío por madre, uno es judío por la madre. Así que son las madres en los hogares, en esos momentos de persecución, de ataques, que mantuvieron viva la tradición hebrea. Así que una madre tiene un papel poderosísimo.
Y un hogar, lo que pasa dentro de un hogar, determina cómo una persona se va a conducir. Es decir, en buena medida, el hogar es el punto de partida de lo que nosotros vamos a llegar a ser. Por eso, la Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad?, decía una cosa muy interesante. Ella decía: si quieres cambiar al mundo, regrésate a tu casa y ama a tu familia. Si quieres cambiar el mundo, regrésate a tu casa y ama a tu familia. Es decir, cambiar el mundo no lo vamos a cambiar por una guerra, ni lo vamos a cambiar por abrir una universidad nueva. ¿Sabe dónde vamos a cambiar el mundo? En el contexto de una casa, en el contexto de un hogar, en el contexto de una familia. Allí es donde cambiamos a los seres humanos. Porque la influencia que tiene un padre y una madre sobre un hijo es decisiva, es determinante para lo que esa persona va a llegar a ser. Así que tenemos que reenfocar la importancia que tiene el hogar para la vida cristiana. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente dice: bueno, yo traigo a mi hijo a la escuela dominical. Sí, pero tú me lo trajiste a la iglesia por 2 horas. Y las otras 164 horas, 166 horas, ¿bajo quién están? No están bajo el control de la iglesia. Esas otras horas las pasa en el contexto de su casa. Y entonces la familia termina por tener un rol más decisivo y más importante. Y si lo que están escuchando en la iglesia no es compatible con lo que están viendo y escuchando en la casa, entonces no hacemos nada. No hacemos absolutamente nada. ¿Por qué? Porque estamos dando un paso para adelante en la iglesia y estamos dando tal vez 2 para atrás en la casa. ¿Por qué? Porque tiene que haber una consistencia. El niño pasa más tiempo en el contexto de su hogar. Y es allí donde necesita ser formado, es allí donde necesita ver grandes ejemplos, es allí donde necesita ser desafiado a su fe, es allí donde necesita ser nutrido, alimentado, impartido espiritualmente. Y eso es exactamente lo que María supo hacer. María es una mujer, ¿verdad?, determinante en el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. En el rol que ella jugó modelando la fe, modelando sus convicciones de fe para ese niño que crecía y que posteriormente llegó a ser, ¿verdad?, el Mesías de Dios, el que juega un papel determinante en la historia de la salvación. Y todos lo sabemos. Pero María juega un papel. Así que la madre tiene un papel determinante. Mire, en la Biblia nosotros vemos cómo la función de una madre determina el futuro de un hijo. El caso de Ana con la vida de Samuel. Usted sabe que Samuel fue la persona que restaura la vida espiritual de Israel. Una vida que se había caído a lo más bajo, que había caído en la decadencia, en la degradación más grande con el sacerdocio de Elí. Había llegado a tocar fondo la vida espiritual de Israel. Y Dios usa a un niño que su madre lo había consagrado a Dios. Y esa acción de esa madre fue el instrumento que Dios termina usando para levantar un profeta en Israel que volviera a poner las cosas en el orden de Dios, que volviera a traer las cosas al orden. Tremendo. Una madre, la influencia de una madre sobre un hijo va a determinar lo que ese niño va a lograr hacer en la vida. Así que no subestime, por favor, nunca subestime su rol como madre. Porque tu rol como madre puede tener más impacto, más influencia que el que pueda tener la universidad, que la que pueda tener la escuela allá afuera, que el que pueda tener la sociedad o la cultura en la que vivimos. Tu rol como madre y como padre en el contexto de un hogar son decisivos para lo que va a pasar en la vida de esa persona. Y acuérdense que los niños son niños por un rato, pero después son activos participantes en la sociedad que nosotros vivimos. Así que nosotros muchas veces tenemos que tener una visión adelantada de las cosas, porque no podemos ver el niño siempre como niño, porque no se va a quedar como niño. Ese niño puede ser futuro presidente, ese niño puede ser un hombre de influencia o una niña de influencia, puede ser un hombre de negocio, puede ser una persona que tiene un rol decisivo en la manera en que este país, ¿verdad?, se desarrolla.
Pensemos en todo eso. Pensemos que ese niño no se va a quedar de ese tamaño, va a crecer y va a ser un aporte a la sociedad en la que nosotros vivimos. Mire, San Agustín llegó a ser el padre de la iglesia más importante en el siglo V. Sus escritos, los escritos de San Agustín, fueron la teología oficial de la iglesia por 1000 años. Imagínense, la teología oficial de la iglesia por casi 1000 años. Sus escritos, ¿verdad?, normaron lo que es el cristianismo. Fue una persona de gran influencia. Y sabe que San Agustín era una persona alocada. Cuando uno lee la biografía de San Agustín, que está contenida en un libro llamado Las Confesiones de San Agustín, la vida de San Agustín era un poco desastrosa, porque su padre, ese era el ejemplo que le había dado. Pero sabe que la madre, que se llamaba Mónica, se convirtió al cristianismo. Y entonces Mónica comenzó a palanquear la vida de este muchacho. Y comenzó a influir en ese niño. Y comenzó a sembrar el evangelio en ese niño. Y este muchacho, ¿verdad?, de tanto que la madre oraba, intercedía, regaba con lágrimas su cama, de tanto que esta madre lo urgía a buscar las cosas de Dios, finalmente, ¿verdad?, en la ciudad de Milán, bajo la influencia de Ambrosio, Agustín finalmente se convierte. ¿Y sabe quién llegó a ser Agustín? Una persona determinante para la vida de la fe cristiana en todo el mundo. En todo el mundo. Llegó a ser el teólogo más destacado, como le dije, en toda la edad antigua y en la edad media. ¿Y sabe quién estaba detrás de todo eso? Una madre llamada Mónica, que invirtió su tiempo, su esfuerzo, sus oraciones para lograr que su hijo fuese un instrumento en las manos de Dios. ¿Qué estás haciendo tú por tu hijo? ¿Qué estás haciendo tú para traerlo a las cosas de Dios, para influir las cosas de Dios en su vida? Tenemos que hacernos esa pregunta, es importante, porque nosotros tenemos un rol decisivo en eso. Lo contrario también puede pasar. ¿Sabe qué es lo contrario? Madres que no juegan ese rol y como por consecuencia abren una puerta indeseable. No sé si usted ha escuchado la biografía de Ernest Hemingway. Ernest Hemingway en el 1954 ganó el Premio Nobel de Literatura, El Viejo y el Mar, ¿verdad? Una famosa novela que él escribió en Cuba, que por cierto se dice que él lo que hizo fue escribirla, porque la historia realmente se la contó el que en ese momento era el jefe de su barco, que se llamaba el Pilar, ¿no? Y entonces el que manejaba el barco era un viejito que le contó esa historia, y lo que hizo fue ponerla por escrito. Pero en todo caso, Ernest Hemingway fue un literato célebre en los Estados Unidos y mundialmente conocido. Pero ¿sabes qué? Hemingway era una persona amargada y una persona que terminó siendo un alcohólico. Hace un par de años yo estuve en La Habana y recorrí los sitios de Hemingway, porque hay una ¿verdad?, los hoteles donde vivió Hemingway, la habitación del hotel que se llamaba Ambos Mundos en el centro de La Habana, el Floridita era el sitio donde Hemingway iba a emborracharse. Están todos esos lugares, todavía son emblemáticos, existen todavía en la ciudad de La Habana. Pero Hemingway fue un desastre, porque usted sabe que la mamá de Hemingway era una gran cristiana. Pero esta gran cristiana, que tenía un gran estándar de vida cristiana, ¿sabe lo que pasó con ella? Comenzó a recalcarle lo que no tenía que hacer. Comenzó a criticarlo. En vez de darle el amor de Cristo, en vez de abrazarlo, de brindarle el amor, fue una persona extremadamente estricta en cómo llevar la fe cristiana, al punto de que el muchacho hizo crisis. El muchacho no quiso saber más nada de eso y se fue a la guerra, ¿verdad? Él estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Fue una cosa, ¿verdad? Fue desastroso lo que pasó en la vida de Hemingway, porque a pesar de tener una madre cristiana, esa madre no jugó el rol que tenía que jugar en su vida. Esa madre no supo
cómo infundir las cosas de Dios en la vida. No supo cómo pasar el bastón, ¿verdad? Cómo pasar la herencia de fe sobre la vida de su hijo. Y su vida fue desastrosa. La vida de Hemingway fue desastrosa porque fue un hombre no solamente promiscuo, sino un alcohólico empedernido. Y por último, a los 60 años se metió un tiro. Es decir, una vida desastrosa. ¿Cómo es posible que eso haya pasado con este hombre que tenía una madre cristiana? Bueno, son esos grandes errores. Son esos grandes errores. Lo mismo pasó con la vida de Ted Williams. Yo no sé si usted sabe eso. Ted Williams es el mejor pelotero que haya jugado béisbol en la historia del deporte. Nadie tiene los números que tiene Ted Williams. A pesar de que estuvo 2 veces en la guerra, estuvo en la Segunda Guerra Mundial y estuvo en la Guerra de Corea. A pesar de que tuvo que ausentarse por muchos meses de la liga de béisbol, tiene los números que nadie ha logrado conseguir. Es el mejor pelotero de todos los tiempos. Ahora, ¿sabía usted que la madre de Ted Williams, que es de origen chicano, mexicana, vivieron en San Diego? Esa mujer estaba tan comprometida con las cosas de Dios, tan comprometida con las agendas de Dios, que trabajaba para Salvation Army, para el Ejército de Salvación. Y su función era pasar la frontera, porque San Diego y Tijuana están divididos por la frontera. Y esa mujer vivía en San Diego, pero se cruzaba para Tijuana y por largos periodos de tiempo estaba en Tijuana recogiendo toda la gente que estaba en la calle, recogiendo alcohólicos, recogiendo drogadictos, recogiendo prostitutas de la calle, niños que habían sido abandonados. La llamaban el ángel de Tijuana, a la mamá de Ted Williams. Pero ¿sabe lo que pasó? ¿Sabe lo que el niño comenzó a resentir? Que su mamá nunca estaba en la casa. Que su mamá estaba del otro lado de la frontera, en Tijuana, y el niño estaba acá con su hermano y pasaban las noches solos. ¿Ve? Y el niño comenzó a decir, bueno, la iglesia me está robando a mi madre. La iglesia me está robando a la persona que debería estar aquí conmigo, protegiéndome, cocinándome, haciéndome sentir seguro. ¿Y qué pasó? El niño comenzó a crecer con un gran resentimiento y Ted Williams se declaró ateo. El mejor pelotero de las Grandes Ligas, que tenía una madre cristiana dedicada a las misiones, terminó por ser ateo. ¿Por qué? Porque exactamente pasó lo mismo. Tú no puedes ser luz de la calle y oscuridad de tu propia casa. Tu primer campo misionero es tu casa. Tu primer campo misionero es tu familia. Los primeros discípulos que tú tienes que hacer son tus hijos. Si no has hecho a tus hijos discípulos, pues no tienes derecho a salir a hacer discípulos a ninguna otra parte. Porque allí es el primer lugar donde tienes que dar el testimonio de fe. Y entonces, ¿qué pasó con esta mujer? Ganó el mundo, pero perdió a sus 2 hijos. Ganó el mundo, fue de gran influencia, pero perdió a sus 2 hijos. Y eso no es posible, porque tiene que haber un orden. Primero es Dios, pero después es nuestra familia. Y ahí es donde nosotros tenemos que dar un testimonio poderoso. Tenemos que dar un testimonio poderoso. Así que, mire, madres que me están oyendo y padres, porque esto vale para los dos. Ustedes tienen un rol determinante en lo que va a pasar en la vida de tu hijo. De alguna manera, tu influencia va a programar la trayectoria, la dirección y la velocidad que tu hijo va a tomar en la vida. Eso está pasando ahora. Tú dices, no, pero cuando sean grandes, no. ¿Usted cree que el niño no le está poniendo cuidado? ¿Usted cree que ese niño que tiene, que apenas están aprendiendo a gatear, no te está poniendo cuidado? Ese niño está absorbiendo todo lo que tú eres, todo lo que tú dices, todo lo que tú haces. Ese niño está aprendiendo tus malas mañas, ese niño está aprendiendo tus reservas, ese niño está aprendiendo tu forma de pensar, ese niño está absorbiendo todo lo que tú eres y tú tienes un rol determinante en lo que ese niño va a llegar a ser. Así que nosotros tenemos que regresar al hogar, tenemos que recuperar nuestro hogar, es nuestro campo misionero. Nuestro hogar es nuestro campo misionero. Mire, ¿eso sabe quiénes lo han aprendido? Los adventistas del séptimo día. Los adventistas han aprendido eso. Usted sabe que estadísticamente los hijos de los adventistas son los que menos se pierden. Los hijos de los adventistas son los que menos se extravían. Es decir, que nacen en la fe cristiana y permanecen sólidamente el resto de su vida en ella. Pero nosotros hemos olvidado el rol fundamental del hogar.
Hemos creído que la función de que los hijos nuestros sean cristianos es de la iglesia. Mire, no es así. La iglesia hay que llevarla a la casa. La iglesia tiene que formarse ahí en la casa. Es allí donde tenemos que hacerlo. Es allí. Ahí es donde nosotros tenemos que impartir la fe. El padre se tiene que convertir en sacerdote de esa casa. Y la madre juega un rol exactamente igual, influyendo sobre sus hijos, impartiendo sobre sus hijos, transfiriendo la fe cristiana sobre sus hijos. No permitas que tus hijos te los eduque nadie, y especialmente en este tiempo de la posmodernidad, que los medios de masa, lo que llaman las redes sociales, lo que hoy llamamos las redes sociales están educando a tus hijos. Las redes sociales están influyendo sobre tus hijos. Y es más, las redes sociales se están convirtiendo en el babysitter de muchos de tus hijos. Porque son las redes sociales quienes los están cuidando. Y detrás de las redes sociales hay una mente maestra trabajando que no es la mente de Dios. Tienes que tener cuidado con las redes sociales. Ahorita un niño pareciera que del vientre de la madre ya salieran con el teléfono. Todo el día están pegados, todo el día. Es una cosa insólita. Y ¿sabe qué? A través de ese medio le están llegando ideas, le están llegando pensamientos, le están llegando planteamientos. A través de ese medio hay una influencia cultural. Tú tienes que recuperar a tus hijos. Tienes que recuperar a tus hijos porque te los está educando el diablo. Te los está criando el diablo. Tú se los pusiste en manos de Satanás. Tú tienes que recobrar eso, tu rol de influencia sobre tus hijos. Traerlos a Cristo. Pero ¿sabe qué es lo más poderoso que una madre puede hacer por sus hijos? Lo más poderoso que un padre puede hacer por sus hijos es que ese padre y esa madre se amen. Ya ese es el primer gran paso. Cuando un hijo ve a un padre y a una madre amarse y ven que hay un compromiso de fe cristiano, que hay un respeto, eso comienza a generar una atmósfera en ese lugar. Eso comienza a generar una atmósfera que usted dice, pero esto es invisible. Lo mismo que la atmósfera que está aquí es invisible, pero la estamos respirando. O que no la estamos respirando. Entonces, será invisible, pero nos las estamos tragando. Así es lo que pasa en la vida cristiana. La espiritualidad que se genera en un hogar tiene una influencia tan poderosa en la vida de un niño, que eso va a determinar quién esa persona va a llegar a ser en el futuro. Así que, mi querido, la Escritura dice: instruye al niño en su camino, y cuando sea viejo no se apartará de él. Instrúyelo. Ahora que es cemento fresco, ahora que tienes una influencia sobre él, ahora que te escucha es el momento de influir sobre el niño. Ahora que todavía no está bajo la influencia de otra fuente, este es el momento en que tú metes la mano en el corazón de esa criatura y dejas estampado allí la imagen de Cristo. Este es el momento de hacerlo. Ya después puede ser demasiado tarde. Puede ser demasiado tarde. No digo, pero Dios está lleno de gracia y Dios, ¿verdad?, tiene misericordia. Y cuántos hijos, ¿verdad?, tardíamente han regresado a las cosas de Dios. Pero miren, se pierden muchos años vitales sirviendo a lo equivocado, invirtiéndolo en lo equivocado, cuando los niños se extravían de las cosas de Dios. Así que tú eres el albacea de tu hijo. ¿Qué significa eso? Que Dios te ha encomendado. Madre, padre, Dios te ha encomendado esa vida en tus manos. Y lo más importante que tienes que hacer es que tienes que grabar en lo más profundo de esa vida. Tienes que tallar en lo más profundo de ese corazón quién es Cristo, quién es Dios. Esa experiencia vital tienes que modelarla. El niño pone cuidado cuando ve que lo que estás diciendo tú lo estás viviendo. Pero si lo que tú le estás diciendo tú no lo estás viviendo, el niño dice: este cuento no me lo trago yo. No te lo van a decir en la cara,
Pero no tienen que decírtelo, igual no lo van a hacer. Porque la única manera que el niño te va a poner cuidado es si lo que tú dices es lo que tú haces. Eso va a marcar la vida de tu hijo para siempre. Si tú eres consistente en vivir la fe cristiana, el niño sale impactado. Porque el niño dice, esto es de verdad. Esto es de verdad, esto no es un cuento. Esto es de verdad. Mahatma Gandhi tuvo un encuentro poderoso con el cristianismo cuando vivía en Londres. Gandhi salió de la India, fue a vivir a Londres y en Londres estudió en la Universidad de Oxford, y cuando terminó de estudiar en Oxford, le dieron un trabajo en Sudáfrica. Pero ¿sabe lo que pasó? Él iba emocionado porque él había conocido muchos cristianos en Londres y él quería saber más de la fe cristiana, y se emocionó porque la familia que lo iba a recibir en Sudáfrica era una familia cristiana. Y cuando llegó allí, se consiguió con una familia desastrosa, que de cristianos no tenían ni el nombre. ¿Y sabe qué? Mahatma Gandhi dijo, más nunca quiero saber de esto. ¿Sabe lo que lo entrevistaron? ¿Sabe lo que Mahatma Gandhi dijo? El problema de los cristianos, el problema del cristianismo son los cristianos, dijo. El problema del cristianismo son los cristianos. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros no vivimos, no respaldamos con nuestra vida el mensaje que estamos dando, la gente no nos va a creer. La gente no nos va a creer. Así que madre o padre, tienes una gran responsabilidad de influir sobre la vida de tu hijo. Nos ponemos en pie. Dale un fuerte abrazo a tu hermano, a tu hermana, y bendícelo en el nombre de Jesús. Bendícelo en el nombre de Jesús.